Ahora vamos a comenzar hablando de lo que es el potencial de acción. Para entender el potencial de acción, primero vamos a definirlo. El potencial de acción va a ser un cambio rápido en el potencial de membrana, que normalmente tiene una carga negativa en refuerzo o una carga positiva. Para saber cómo es que esto va a suceder, es que vamos a analizar un poquito los iones que tenemos en el extracelular y en el intracelular. Entonces vamos a hablar del extracelular y del intracelular. En el extracelular y en el intracelular vamos a tener iones en común con cargas diferentes dependiendo del espacio. Estos iones van a ser el ion de sodio, potasio, calcio y cloro. Estos iones, dependiendo del espacio en el que se van a encontrar, van a tener diferente carga, como decíamos, o sea, diferente concentración. Vamos a ver que en el intracelular el sodio va a tener un valor de 5 a 15 miliequivalentes y en el extracelular de 145 miliequivalentes. El potasio va a tener un valor en el intracelular de 140, bastante alto, miliequivalentes, y en el extracelular apenas de 3 a 5 miliequivalentes. El calcio va a tener un valor en el intracelular de 1 por 10 a la menos 4, bastante bajo en el intracelular, y de 1 a 2 en el extracelular. El cloro en el intracelular va a presentar valores de 5 a 15 y en el extracelular va a presentar valores de 110 miliequivalentes. Cada uno de estos iones va a pretender tener un juego o un transporte en el interior de la célula al exterior de la célula o viceversa, dependiendo de la concentración que presenta. Cuando este transporte se da de un lado de mayor concentración a un lado de menor concentración, se llama gradiente, ¿no es cierto? Que es lo lógico, que de un lugar que haya más vaya a un lugar que haya menos. Y esto va a alterar la carga de la membrana celular. La carga de la membrana celular generalmente en reposo es negativa y eso lo vamos a ver. Nuestra célula, mientras está sin actividad, mientras está dormida, presenta una carga negativa interior y el exterior es positivo. Cuando esto cambia es que se genera el potencial de acción. Para comprender un poco el movimiento de los iones, vamos a ver cómo es que estos se mueven por gradiente y qué es el fenómeno que suscitan en la membrana celular. Entonces vamos a tener nuestra celulita a la que le vamos a abrir canales de sodio. Vamos a hacer que ingrese sodio del extracelular al intracelular. Si nosotros promovemos la entrada de sodio del extracelular al intracelular, el sodio es un ion positivo que va a viajar por gradiente porque en el extracelular presenta una concentración muy alta en relación al intra. Entonces, si yo meto carga positiva a una célula inicialmente con carga negativa, lo que hago es volver positiva su membrana por culpa de este sodio que entra. Continuando, si yo abro canales de calcio a una célula que está en reposo y promuevo la entrada de calcio del extracelular al intracelular, ¿qué logro? El calcio es un ion positivo y logro que mi membrana se vuelva positiva. Lo que estaba negativa la cargo positiva.
Si yo abro los canales de potasio en mi membrana celular, que de por sí es negativa, ¿qué es lo que hace? El potasio está en mucha mayor concentración en el intracelular que en el extracelular. Entonces el potasio lo que hace es tender a salir de la célula. Si yo a mi célula que está negativa le saco las pocas cargas positivas que tiene, las muy poquitas cargas positivas que tiene, la torno la célula mucho más negativa. ¿No es cierto? Y por último, los canales que vamos a abrir van a ser los canales de cloro. Estos canales, si nosotros los abrimos en la membrana celular, promovemos que el cloro, que es un ion negativo, ¿no es cierto?, se encuentra en mayor cantidad en el extracelular que en el intracelular, ingrese a la célula y torne mi célula más negativa. Estos son los canales más grandes que van a intervenir en lo que nosotros vamos a denominar el potencial de acción. Entonces habíamos dicho que el potencial de acción es el cambio brusco de la polaridad de una membrana que va a promover o a producir que ésta tenga una reacción, ¿no? Que la célula tenga una reacción. Para eso vamos a estudiar un poquito lo que son las fases del potencial de membrana. La célula que nosotros normalmente tomamos en cuenta es la célula nerviosa, ¿no es cierto?, la neurona, que va a tener un potencial de membrana de menos 90. Entonces vamos a desarrollar todas las fases del potencial de membrana en una célula neurológica o en una neurona. Vamos a decir que nuestra célula está en menos 90 y va a estar en reposo. Al estar en reposo no hay modificaciones de sus cargas en membrana. Entonces esta va a presentar una línea que va a ser una línea isoeléctrica, una línea plana, ¿no es cierto?, que no presenta carga. Entonces nos va a determinar que nuestra célula está polarizada. ¿Ok? Mientras está en reposo. ¿Qué sucede si yo comienzo a abrir canales de calcio o canales de sodio? Si yo comienzo a abrir algunos canales de sodio, hemos dicho que nuestra membrana comienza a tornarse positiva. Al tornarse positiva, poco a poco, si yo grafico este fenómeno, me hace una línea oblicua hacia arriba, despolarizando mi membrana, ¿no es cierto?, hasta que llega un punto clave, que es un punto al que vamos a determinar en el instante en el que la despolarización tenga un valor de 15 a 30 milivoltios, o sea, que mi célula gane de 15 a 30 milivoltios. Si hablamos de menos 90 milivoltios, hablamos que este umbral podría estar en un valor de menos 75 milivoltios. ¿Para qué nos sirve conocer este umbral? Este umbral va a ser el punto en el que, si el potencial de membrana comienza a tornarse positivo y sobrepasa los 15 a 30 milivoltios, se van a abrir los llamados canales de sodio voltaje dependientes, que son canales que solamente se activan cuando llega un voltaje específico a la célula, ¿no es cierto? ¿Y qué producen estos canales de sodio voltaje dependientes? Producen la entrada masiva de sodio a la célula y el cambio de la polaridad de la célula de una forma rápida. Entonces ahí se genera toda la despolarización de la célula y el potencial de acción, ¿no es cierto? Esto no puede continuar hasta un infinito, tiene un límite, tiene un tope. En ese tope los canales de sodio
se cierran y comienza la repolarización. Al iniciarse la repolarización, lo que sucede es que se abren los canales de potasio, permitiendo la salida del potasio hacia el extracelular, y hemos dicho que si potasio sale al extracelular, nuestra célula se torna negativa. Entonces hay salida del potasio. Cuando nuestra célula se torna negativa, entra en un periodo de hiperpolarización. Se repolariza de tal forma que va por debajo de su límite de menos 90. Y a eso se le llama hiperrepolarización. La célula se juega con la bomba de sodio-potasio en este instante para hacer que su membrana vuelva a un estado de reposo. ¿Okay? Y vuelva a ser isoeléctrica. Esas son las fases del potencial de membrana. Entonces, si nosotros vemos en relación a los canales de sodio, vamos a decir que aquí hay una apertura de algunos canales de sodio, ¿no es cierto? En la parte de despolarización, cuando se da el potencial de acción, son los canales de sodio voltaje dependientes, que van a depender de un voltaje eléctrico que se ha logrado en este punto, los que se van a abrir y van a permitir la entrada de sodio de forma masiva. Cuando existe el fenómeno, hemos dicho, de repolarización, los que se van a abrir son los canales de potasio, permitiendo la salida de potasio de la célula, volviéndola a tornar negativa. Y en la parte de hiperpolarización, la bomba de sodio-potasio. Ahora, estos canales iónicos de sodio son muy importantes. ¿Por qué? Porque presentan tres estados que van a determinar la entrada o la salida de los iones, por más que tengan una fuerza que necesiten ingresarlos. Estos estados van a ser el estado abierto de nuestro canal, el estado cerrado y el inactivo. En el momento en el que se da la repolarización, los canales de sodio voltaje dependientes se van a encontrar en un estado completamente inactivo. ¿Por qué? Porque estos canales no van a permitir que, por más que exista un estímulo muy grande, siga entrando más sodio, porque puede dañar a la célula. Entonces van a estar completamente inactivos, completamente cerrados. Antes, en la despolarización y en el potencial de acción, los canales se encontraban abiertos. ¿Sí? Y en el inicio de la despolarización, los canales solamente se encontraban cerrados esperando un estímulo, ¿no es cierto? Entonces, inician cerrados esperando ese estímulo que los abra. Hablamos de los canales voltaje dependientes. Llega ese estímulo que los abre, llegamos a tener un valor, a sobrepasar entre 15 a 30 el valor de la membrana. Entonces estos canales se abren, llegan a su tope y se vuelven inactivos, que por más que haya otro estímulo no se van a abrir. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en el que llegan a un valor que más o menos fluctúa o se encuentra en el tercio inferior de la despolarización. Ese momento es donde nuestros canales se encuentran simplemente cerrados otra vez. ¿Por qué? Porque pueden volverse a abrir. Porque si se da otro estímulo, ellos se vuelven a abrir y vuelven a disparar
el cambio del potencial de la membrana. Entonces, vamos a tener que nuestro periodo refractario, nuestro periodo de repolarización, ¿no es cierto?, va a tener dos estados. Un estado va a ser el estado absoluto, donde por más que exista un estímulo, por más que exista un estímulo eléctrico, no se van a abrir más los canales de sodio, porque ya no van a permitir la entrada de sodio a las células, están absolutamente cerrados. Y un estado que lo vamos a llamar un estado relativo. Este estado relativo va a ser donde estos canales de sodio nuevamente se van a encontrar solamente cerrados, y si existe otro estímulo, pues se van a abrir y van a generar otro potencial de acción. Obviamente este estímulo tiene que ser mayor a mi potencial de reposo, ¿no es cierto?, o mi valor de reposo de la membrana. No puede ser 90 como inicialmente la primera vez, tiene que ser mayor a mi potencial de reposo. Y eso es todo el potencial de acción y las fases de potencial de acción y el potencial de membrana.